Bueno, pues una vez comprendidos los aspectos básicos sobre RAID, vamos a pasar a ver algunos conceptos sobre cómo administrar. ¿De acuerdo? La administración básica de un sistema RAID se hace a través de un solo comando, que es el comando mdadm. ¿De acuerdo? A partir de ese comando nosotros podemos crear, monitorizar y eliminar un sistema un sistema RAID que tengamos. ¿De acuerdo? La creación de un sistema RAID, ahí la tenéis, es muy sencilla. Bueno, se acaba a través del comando mdapp con la opción create. Siempre le debemos dar un nombre a ese sistema RAID. En este caso se le da el sistema md0. Bueno, y fijaros un poco, bueno, pues lo tenemos que indicar qué nivel RAID queremos, ¿de acuerdo? Cuántos dispositivos RAID vamos a utilizar y dónde están esos dispositivos RAID, ¿de acuerdo? ¿Qué discos vamos a utilizar para dichos sistemas RAID? Una cosa a tener en cuenta, muy importante para la creación de un dispositivo RAID, es que es necesario que los discos estén particionados, ¿de acuerdo? Entonces, porque bueno, pues lo que se va a trabajar es con particiones, ¿vale? Entonces, bueno, pues recordad siempre que particionar cada disco. Bueno, pues en este caso, cuando vamos a montar un sistema RAID, lo más razonable será una partición por disco, ¿vale? El proceso de creación, así como bueno, pues luego el de funcionamiento, tenéis que ser conscientes de que se puede monitorizar en tiempo real y esto se hace a través de un fichero especial que está en el directorio /proc. Ya sabéis que este directorio era un pseudo sistema de ficheros que nos daba bueno, pues bastante información sobre nuestra máquina y sobre nuestro sistema operativo, es decir, era una especie de ventana del kernel y bueno, pues dentro de esa ventana del kernel tenemos un fichero para comprobar el estatus de nuestro sistema RAID. Luego lo veremos con más detalle, pero bueno, fijaros que lo que sí que vamos a poder hacer es bueno, pues, mezclar estas dos técnicas o combinar estas dos técnicas de administración de dispositivos que hemos visto, que son RAID y LV, ¿vale? En cuanto a la monitorización, bueno, pues lo que os he dicho, se puede hacer a través del fichero en el /proc y a través del comando mdapp con la opción monitor, que bueno, pues básicamente lo que hace es leer ese fichero y formatear la información, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la eliminación, finalmente tenéis una cosa en cuenta y es que cuando queréis eliminar un sistema RAID, bueno, pues siempre tenéis que dar dos pasos. El primero que es parar ese sistema RAID en funcionamiento y seguidamente debéis limpiar los metadatos de ese sistema RAID de un disco, ¿vale? La última línea os muestra un comando, el comando apropiado para llevar a cabo esta tarea, ¿vale? Os dejo aquí un procedimiento estándar y que, bueno, pues si alguna vez administráis es posible que tengáis que hacer y que es un procedimiento que vamos a trabajar en las prácticas, que es cómo se gestiona un fallo en un disco, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el proceso. Vamos a asumir, perdón, las cosas del directo. Vamos a asumir un sistema RAID 5 de partida que todavía está operativo, en el que ha habido un fallo en un disco, pero bueno, pues en el que vamos a notar, como ya hemos comentado, una degradación de rendimiento significativo. ¿De acuerdo? Este disco roto se puede restaurar o se puede cambiar de manera automática y en un sistema RAID se puede hacer de manera transparente a los usuarios. Es decir, los usuarios no tienen por qué ser conscientes y el funcionamiento de la máquina con esa degradación de rendimiento va a continuar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Aquí lo tenéis en los 5 pasos que os muestro. Lo primero es eliminar el disco roto del RAID. ¿De acuerdo? Identificar cuál ha sido. Eso se puede hacer monitorizando y eliminarlo. Reemplazar físicamente con otro disco, lógicamente del mismo tipo, el disco roto. Crear las particiones como estaban creadas en el disco original, añadir el nuevo disco al RAID y una vez que añadamos el nuevo disco al RAID, el proceso de reconstrucción es automático, ¿de acuerdo? Y el software de RAID lo lleva a cabo de manera transparente. Nosotros lo que sí podemos es monitorizar cómo va ese proceso de reconstrucción. Bueno, lógicamente esta es una tarea pues que requiere de dispositivos físicos para ser probada y bueno, pues nosotros con la máquina virtual en la que trabajamos
pues no podemos llegar a esto, pero bueno, podemos hacer una especie de simulación, porque lo que sí que permite RAID es simular fallos en un disco y bueno, pues lo que haremos en la práctica, ya lo veréis, es simular un fallo en un disco y bueno, pues crear discos virtuales y hacer este proceso de reconstrucción bueno, pues de manera un poco virtualizada, pero bueno, yo creo que es más que suficiente para que entendáis el proceso, ¿vale? Y bueno, finalmente, pues lo que os comentaba un poco antes, que es el objetivo final, la combinación de estos dos sistemas de gestión avanzada de discos, que son RAID y LVM. Fijaros, bueno, pues que nos puede dar, o sea, que la flexibilidad que adquirimos con la combinación de estos dos dispositivos, pues es muy, muy, muy elevado. ¿De acuerdo? Fijaros que, bueno, pues yo con una colección de discos físicos pequeños, bueno, pues puedo llegar a tener, pues, o desde el punto de vista del sistema operativo, puedo llegar a tener un espacio de almacenamiento mucho más grande que la capacidad de un solo de los discos, es decir, yo puedo tener sistemas de ficheros más grandes que la capacidad de cada uno de los discos y bueno, pues adicionalmente puedo tener protegidos dichos sistemas de ficheros, bueno, pues por sistemas o por mecanismos de tolerancia a fallos en alguno de los discos, incluso con más rendimiento del que tendrían cada uno de los discos físicos. Fijaros en la figura porque, bueno, pues el procedimiento siempre es el mismo, de izquierda a derecha, y, bueno, pues lo que pone arriba en la transparencia, que esto es importante, que el RAID siempre se implementa bajo LVM. Entonces, el proceso para crear una estructura de este tipo, de RAID más LVM, siempre es el mismo, ¿de acuerdo? De izquierda a derecha. Partimos de unos cuantos discos físicos, los cuales particionamos y crearemos con el comando que hemos visto ahora los dispositivos RAID. ¿De acuerdo? Fijaros que podríamos hacer algo como lo que veis aquí. Podría crear con dos discos un RAID 0 y con los tres discos restantes un RAID 5. ¿De acuerdo? Sobre estos dispositivos RAID es sobre los que yo crearía mis volúmenes físicos, es decir, sobre cada uno de estos dispositivos RAID yo podría crear uno o varios volúmenes físicos. Lo lógico es que sea uno por cada dispositivo RAID, ¿de acuerdo? Esos volúmenes físicos podrían ser agrupados en un volumen de grupo y dentro de ese volumen de grupo, bueno, pues yo podría crear los volúmenes lógicos. Recordad, la asociación volumen lógico es lo que antes entendíamos por una partición. Yo podría crear los volúmenes lógicos como quiera y dentro de esos volúmenes lógicos los sistemas de fichas. ¿De acuerdo?